lo llamamos a Fortunato Horacio Malimachi, quien es sociólogo, que además escribió un par de libros que son, me parece, introductorios como para pensar con quién estamos hablando: El mito de la Argentina laica, Atlas de las creencias religiosas en Argentina, la influencia de las religiones en el Estado y la nación argentina. Fortunato Malimachi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, muy bien. Gracias por atendernos. Gracias por llamar. No, por favor. Gracias a ustedes. Cuénteme, ha pasado ya un tiempo y parece que el Papa para los argentinos está hace mucho, pero en realidad está hace muy poco. ¿Qué es lo más importante que tenemos que mirar del papado de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio en estos 5 años que ha pasado? Bien, importante, 5 años uno ya puede ver un poquito una cierta trayectoria, hacia dónde va, cuáles son los ejes principales, y entender primero el papado en el largo plazo, ¿no? Es decir, los papas en la Iglesia Católica tienen una parte muy importante, ha sido de los últimos 150 años, antes no era así, y en este caso el papa actual llega por la renuncia del anterior. Esto a mí me parece importantísimo tenerlo en cuenta para dar cuenta de la magnitud de los problemas que tenía la Iglesia Católica en el 2013, que hace que el Papa anterior, por primera vez en toda la historia de la Iglesia Católica, renuncie a su cargo y lo haga con fuertes críticas a problemas sexuales, económicos, de conducción interna de la Iglesia Católica. Entonces hay que entender eso y cómo es posible que a partir de ahí entonces pongan a la cabeza de la Iglesia a alguien de América Latina, dejen de pensar en Europa, dejen de pensar en el Mediterráneo y supongan y hacen como propuesta a alguien que venga de otro continente a ver si puede poner un poquito orden a ese desorden que el propio Benedicto XVI había dicho que era la causa de su renuncia. Una vez que uno tiene en mente esto, frente a eso había diversas posibilidades de salida. La que va a elegir Francisco es retomar con mucha más fuerza la idea de la enseñanza social del catolicismo. Es decir, el catolicismo es una religión que se presenta espiritual, por supuesto, pero también social y política. Lo ha hecho a lo largo de su historia. No es una religión que se quede solo para rezar en el ámbito de lo privado, en el hogar. Ha pensado continuamente, de diversas maneras, que tiene que tener una presencia en la sociedad y tiene que tener una presencia en el Estado. Entonces, la propuesta de Francisco es presentar una iglesia, que va a decir una iglesia pobre que acompaña a los pobres. Ya hay toda una definición ahí, va a decir una iglesia que deje de estar cercana al poder, a la riqueza, y se inserte en ese mundo de los pobres. Y para eso, él va a decir, hoy en sociedades mediáticas como las que vivimos, no solo importan los gestos, importan también los hechos que uno produce. Y a partir de esto va a ver como uno de sus primeros actos, por ejemplo, va a seguir una pequeña isla que está cerca de Italia, Lampedusa, sí, en la cual llegan ahí miles y miles de refugiados, sobre todo del África, del Medio Oriente, y en su mayoría mueren en el camino, y muchas veces con gravísimos problemas de salud, de niños y mujeres que llegan casi muertas, y en ese lugar se las atiende, pero muchas veces hay fuertes reacciones de los gobiernos de todos esos lados de no querer recibirlos. Y a partir de ahí, él comienza con un discurso muy fuerte, que es decir, bueno, los migrantes son personas, los refugiados son personas, los trabajadores son personas, los llamados delincuentes son personas, es decir, todos aquellos que él considera en las periferias son personas, y al ser personas tienen derechos, y en este caso como hijos e hijas de Dios. Esto, que parece algo sencillo, pero quizás en Corrientes, en Buenos Aires, en Europa, trae malestar sobre todo a las dirigencias políticas que en los últimos años, en vez quizás de responder a estas necesidades sociales, en su gran mayoría, bueno, hablan de la globalización, que hay que ajustarse, que hay que reducir, que no puede haber otra cosa, y usted lo ve en Europa, va creciendo lo que llamamos la xenofobia, lo identitario, que no quieren más personas, que los echan, que les pegan, que los mandan a lugares totalmente apartados. Y ahí, entonces, en esa Europa
que no responde a esas necesidades, el papado. Y Francisco busca ser un referente social, político y cultural. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, él ha llamado una geopolítica de la misericordia, es decir, que el poder, que es un poder simbólico que tiene el papado, ponerlo al servicio de allí donde hay injusticias, allí donde la economía mata, como él dice, y usted lo habrá visto estos 5 años, súper activo en los problemas, si hay guerras, cuando fue el caso de Siria, cuando es el caso de Crimea, cuando tratar de acercar posturas distintas, como fue de la de Obama y Raúl Castro para el caso de Cuba, como fue encontrarse con el patriarca de Moscú, de hacía 1000 años que no se encontraba un patriarca ortodoxo con un obispo de Roma, que dirige la Iglesia Católica. Usted puede ver todo un entramado que va hacia esa búsqueda, y bueno, esto lo ha llevado primero a un reconocimiento muy fuerte en las principales revistas y diarios del mundo. Los últimos 2 años comienza a haber una fuerte crítica de sectores a los que él llama de la globalización financiera, del capitalismo liberal deshumanizante, que han comenzado a criticarlo muy muy fuerte, diciendo que no se da cuenta que el mundo va para otro lado y que no tiene que, acusándolo a algunos de izquierdistas, otros de populistas, de reclamar que los pobres tienen derechos, que los pueblos tienen derechos, como algo que ellos están totalmente en desacuerdo. Y usted puede ver los últimos años, sobre todo las tapas de los grandes diarios, de los diarios financieros, pero no solo, de los grandes diarios latinoamericanos, y europeos y de Estados Unidos, muy muy críticos con las posturas de Francisco. Claro. Sí, hay un par de cosas que usted ha dicho que ya me quedaron como para abrir otro tipo de preguntas. La primera tiene que ver en la génesis de todo esto. Ya fue una sorpresa que sea un papa alemán, como fue Ratzinger anteriormente. La doble sorpresa fue que un papa renuncie, teniendo en cuenta que los papas no renuncian. Mirar para atrás y encontrarnos en Juan Pablo II. En el cargo. ¿Cómo? La idea o la propuesta es que deben morir en el cargo. Claro. Ese ya fue otra gran sorpresa, y la mayor sorpresa es que venga un papa nada más y nada menos argentino. Como en la política local diríamos, la Iglesia Católica pegó un terrible volantazo que por lo menos hasta ahora parece que le ha salido bien. ¿Cómo se entiende la llegada de alguien de Latinoamérica, de Argentina, por más que nosotros tengamos un ego muy grande, mirar el centro de la escena de la Iglesia Católica, que se mire tan abajo? Bueno, a ver, es interesante la pregunta suya, porque el anterior había sido polaco. Claro. Es decir, hay en esa institución católica, después de un gran encuentro que hicieron todos los obispos del mundo allá por los años 60, y un poquito hasta toda la década del 60, en el cual esa institución en esa época dijo, así no podemos seguir. Y fue global. Usaron una palabra, hay que ayornarse. La otra palabra es, hay que responder a los signos de los tiempos. La otra palabra era, debemos ser profetas en un mundo con muchas injusticias. A partir de ahí se cierra casi un ciclo, largo ciclo, de la presencia romana o italiana, ¿no? Se cierra en el sentido no de que puede haber algún otro papa italiano, pero diría que es el centro, ya no es más el centro del catolicismo. Se va a buscar en ese momento a alguien que viene de Polonia, es una decisión importante, tan importante, no hay que olvidarse, que es un papa que va a ser del anticomunismo, parte central de su pastoral, de su mirada política y social, y que hace, no digo que sea la única causa, pero una de las principales causas de la implosión de todo lo que fue el mundo socialista y la Unión Soviética es ese papa que va por el mundo entero criticando. En ese momento nadie decía que los grandes medios de comunicación, vamos a decir del occidente, del mundo capitalista, póngale la palabra que a usted más le guste, decían muy bien, nadie decía hace política el Papa Juan Pablo II, porque les parecía que era normal que un papa tuviera que combatir el comunismo, y viajó el Papa Juan Pablo del mundo entero. Sin embargo, y acaba la otra parte de la pregunta, esto no fue solucionando los problemas, vamos a decir,
la palabra no es exacta, pero internos de la Iglesia Católica. Es decir, los problemas que dicen cuál es el lugar ocupado en la sociedad, quiénes son los representantes de lo sagrado de esa institución, deben seguir siendo solo los sacerdotes y los obispos, qué está pasando en el resto de los creyentes, y ahí entonces es en ese momento donde van a elegir al que había sido el asesor de Juan Pablo II, alguien que profesor, si algo era Ratzinger, el gran profesor, y a su vez era el gran controlador en la Iglesia Universal, si los obispos, los sacerdotes cumplían con el dogma, cumplían con la catequesis, cumplían de cómo vestirse, ¿no? Porque él creía que esa iglesia debía volver a tener una presencia muy fuerte doctrinaria en un mundo que, según él, se iba a la deriva. Lo que sucede con fracasa también, dijimos, porque se tiene que ir. Yo digo, no pierdan de vista esto. Ese grupo de obispos, de cardenales, dijeron, vamos a buscar a ese lugar donde el catolicismo es más vital. Usted sabe, en América Latina es el lugar donde mayor cantidad de católicos hay en proporción a los otros en creencias religiosas, y donde ese catolicismo se viene organizando. Es el único a nivel mundial que tenía una conferencia episcopal latinoamericana, es decir, que se reunía todos los años, todos los de América Latina, para ver qué pasa en América Latina. Que sacó un documento que cada 10 años hace un encuentro entre todos ellos para decidir a dónde ir, y buscar entonces ese personaje, alguien de América Latina. Recuerdan que usted había también un brasileño dando vueltas, había alguien de Honduras dando vueltas, y eligen, a alguien que era jesuita, una orden religiosa bastante conocida, y alguien que con el nombre Bergoglio también tiene algún vínculo con Europa, o en este caso con Italia, porque se sabe, la mayoría de los cardenales en Argentina en toda la historia vienen de familias italianas. Entonces hay algo también de geopolítica vaticana, y lo que sí insisto, lo de Francisco, es no seguir en esos temas que habían seguido Juan Pablo II y Ratzinger y Benedicto XVI. El tema del comunismo ya no hay más problema porque no hay más países comunistas, y sí poner que el gran problema que tiene la Iglesia Católica es en esa sociedad en la cual vive, donde el dinero, donde el tiempo, donde las ganancias, donde la concentración es tan fuerte, ¿verdad?, que impide a esos creyentes vivir una fe de acuerdo a lo que se predica. Creo que en ese contexto uno tiene que entenderlo, y a partir de ahí ver las soluciones, porque las soluciones que se pueden dar desde América Latina, y acá es otro tema, no necesariamente responden a las necesidades de Europa, a las necesidades de los Estados Unidos, o del África, o de el Asia, donde hoy hay un catolicismo también muy pujante. En el África es el caso de Nigeria, el país donde muchísimos sacerdotes religiosas se están formando en el continente africano. Hay también en el parte de lo que es Polonia, Rumania, Checa, la República Checa, donde también hay fuerte vigencia, y últimamente una fuerte presencia del catolicismo en Filipinas y en la China, cosa impensada en otras épocas, pero bueno, ahora se da. Pero hay ese desafío que tendrá que decir, viniendo de América Latina, él tiene un plus, que es esta mirada política y social muy fuerte. Que usted imagínese un papa que viene de Alemania, bueno, la política en Alemania es lo que es, pero no es una preocupación vital, porque son países ya de cierto confort o ciertas situaciones acomodadas. Viniendo de América Latina, bueno, la preocupación por la pobreza, por la injusticia, por la desigualdad, pasa a ser ahora motivo central de su papado. Fortunato, me quedan dos consultas del temario previsto para hacerle. La primera es, ¿Francisco tiene más problemas internos que externos? Digo, de lo que tiene dentro de la propia estructura burocrática de la Iglesia Católica, que externos, teniendo en cuenta que colocó nuevamente en el centro de la escena al catolicismo a través de su figura, sus gestos, sus hechos. Innegable. Todos nuestros estudios e investigaciones, y cuando viajamos a otros países, Europa, América Latina, Asia, la cual yo soy bastante, me invitan o participo, hay un reconocimiento social, político, de liderazgos que vienen, vamos a decir,
de progresistas o de grupos muy preocupados por el tema de la injusticia, por la pobreza, que al interior de la propia Iglesia Católica. Porque esa Iglesia Católica, Francisco lleva 5 años, pero hace 40 años que viene siendo moldeada en otra matriz, si uno puede decir, en otra manera de pensar el catolicismo. Por ejemplo, vamos a decir, en el caso de Juan Pablo y mucho también en el de Benedicto XVI, una gran preocupación es el tema de la verdad, el tema del relativismo, el tema de la sexualidad, que ahí tenía que ver con el orden natural. El orden natural es el que le dice al orden religioso o a nosotros cómo seguir. Entonces todas las preocupaciones que había sobre sexualidad, diversidad sexual, preservativos, hijos, familias, casi ocupaba la parte central de todo ese mensaje, de esa institución, en el caso de Juan Pablo y muchísimo más después en Benedicto XVI, creyendo, vamos a decir, que desde ahí había que retomar para ir hacia otro lado. Bueno, ese viraje, como bien usted dice, ese volantazo que se pega, es un volantazo a medias, porque por otro lado va a retomar toda la cuestión social, toda la cuestión sobre lo popular, que ha sido muy fuerte en la década del 50, del 60 y del 70 en la Iglesia Católica. Si usted ve Argentina, o Corrientes, el cual visité varias veces, bueno, en esa década del 60 había sacerdotes, religiosas, grupos comprometidos, mucho presente en lo social, en los movimientos sociales, en los años siguientes, no solo por la dictadura, pero sobre todo la dictadura, y las propias autoridades eclesiásticas fueron borrando, fueron sacando, y aparecieron otros movimientos católicos, tipo el Opus Dei, tipo Comunión y Liberación, tipo Legionarios de Cristo, tipo Gesta, tipo Soladicium, que son los últimos meses, o ahora visto estos últimos años, los más acusados de perversión sexual, de pedofilia, de abuso sexual. Entonces ahí hay un tema que sería una reflexión un poco más larga, pero bueno, nos muestra hacia dónde ir. Tiene muchos problemas internos. Y el gran problema que tiene una persona que tiene 80 años y que llega de América Latina es que esa burocracia vaticana, bueno, moverla no se mueve. Mover la burocracia en Corrientes o mover la burocracia a nivel nacional ya es problema. Imagínense mover una burocracia vaticana. Ahí uno lee, no es tonto, va viendo distintos grupos que quieren hacer otra cosa, habrá que ver su perdurabilidad. Pero el otro grave problema que tiene es las sensibilidades, como yo le decía, que hay hoy en el mundo, y un gran tema para mí es el tema de las mujeres. Es decir, las mujeres en la sociedad y las mujeres en la iglesia, las órdenes religiosas femeninas en la iglesia, en la cual él ha dicho a Jacques, yo sigo lo que hizo Juan Pablo II, sigo lo que hizo Benedicto XVI, acá en esto no va a haber cambios, habrá mayor participación, les escucharemos, que es una fuerte reclamo que hay de tener poder también a esa institución, que no sean solo los varones, casi en el 99.9% que toman las decisiones. Y bueno, este no es solo un problema interno, pero mucho más fuerte se da en la iglesia, donde el resto de los creyentes ven que en la política ahora hay paridad, 50% de mujeres, 50% de varones, se pide el salario 50-50, todas estas reivindicaciones también llegan al interior de una institución como es la Iglesia Católica, que quiere seguir siendo mayoritaria y de presencia. El último gran problema interno es resolver, bueno, quién quiere ser sacerdote, ocuparse de lo sagrado y para qué. Tal cual. Ahí hay todo un tema, porque bueno, las vocaciones van bajando, o aquellos que quieren ir lo hacen a veces no por causas sociales o para acompañar el mundo de los pobres, sino para encontrar un lugar o encontrar un reconocimiento. Eso nosotros estamos estudiando mucho en Argentina y en América Latina, y sobre eso todavía hay muy poca respuesta. Fortunato Malimachi, ha sido un placer poder escucharlo. Gracias, que tenga una muy buena jornada. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y quedo a su disposición. Igualmente, Fortunato Malimachi, quien es sociólogo argentino,